Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Aquí estoy saludándolos en el amor del Señor. Quisiera invitarles para que se comuniquen con nosotros a través de este medio que Dios nos ha permitido transmitir a través de las redes el mensaje de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la iglesia y qué bueno poder hablar de este tema tan importante. Hoy quiero hablar acerca de reyes y sacerdotes. Hay un versículo de la Biblia que nos marca la pauta en ese respecto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y el versículo 5 y 6, quiero leerlos para entender el contexto y la expresión tan clara de parte del Señor Jesús. Dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí hay una expresión muy importante que la iglesia no ha tenido en cuenta. Dice tres cosas en este pasaje que quiero resaltar. Dice que Jesucristo nos amó, y de eso no tenemos duda. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo enseñó el mandamiento del amor. Ámense ustedes como yo los he amado. Así que no hay duda que el Señor nos amó. En segundo lugar, dice que Él nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Tampoco hay duda de eso, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nosotros somos limpios y perdonados por la sangre que Jesús derramó y por la vida que entregó en la cruz por nosotros. Pero la tercera expresión es la que la iglesia no ha asimilado. Dice: Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La iglesia no ha ahondado en el sentido de que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. No nos estamos haciendo nosotros mismos sacerdotes ni reyes. Dice, Él nos hizo. Y esa expresión está en tiempo pasado. No es que nos va a hacer reyes, no es que nos va a hacer sacerdotes, sino que nos hizo. Y si nos hizo, ya somos reyes y sacerdotes. Por eso este tema es tan importante, porque Dios siempre quiso establecer su reino con el pueblo de Israel. Quiero hacer una especie de reseña breve en el sentido histórico. Y vamos a mirar, en primer lugar, cuando Dios estableció a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en el huerto de Edén, ellos eran reyes y sacerdotes. Fueron entregados toda la autoridad y el Señor les dijo: vivan, disfruten de todo lo que hay, coman de todo lo que hay y administrenlo. Reyes en el huerto tenían todo, tanto en lo necesario para ellos como también la parte administrativa. Dios les dijo: cuiden el jardín y disfruten de todo lo que hay. Reyes en el huerto. En segundo lugar,
Cuando el pueblo de Israel se estableció, porque nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y fueron echados del paraíso por causa del pecado, más adelante Dios estableció a un pueblo que conocemos como el pueblo de Israel a través de la descendencia de Abraham. Y dice en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículos 5 y 6, dice el Señor que Dios quiso establecer a ese pueblo como reyes y sacerdotes. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Si ustedes ahora prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro, por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas palabras les dirá a los hijos de Israel. Note que aquí Dios dice, yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdote y gente santa. Dios quería establecer su reino con el pueblo de Israel. En el momento ellos dijeron, sí, haremos lo que tú nos dices, pero realmente no obedecieron a Dios. Y más adelante, según la Biblia, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, dice que ellos pidieron reyes como las demás naciones. Y en vez de establecer el reino de Dios, hicieron lo que todo mundo quiere hacer y establecieron reino humano, no divino, no espiritual. Y ellos fracasaron en ese sentido porque el reino de Israel fue un completo fracaso. Entonces nosotros entendemos que cuando Cristo vino, Él no solamente restauró el reino que Adán y Eva perdieron, porque Él cuando comenzó su ministerio dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, el tiempo ha llegado y es el momento de restaurar el reino. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos expresa el deseo de Cristo de establecer de nuevo, o mejor, de restaurar el reino que se había perdido, porque el tiempo se había cumplido y había llegado el momento de restaurar el reino de Dios. Y Jesús mismo fue rey y sacerdote. Si hiciéramos un estudio de la vida de Jesús, aún desde niño, él fue reconocido rey. Por eso unos magos de Oriente le trajeron regalos del rey y lo visitaron desde que nació. Después en su ministerio fue reconocido como rey. Y cuando ya fue enjuiciado allí en el concilio, el mismo gobernador Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y él dijo, tú lo dices, yo para eso he venido. Entonces Jesús fue reconocido rey, pero también fue reconocido sacerdote, porque él es, de acuerdo al libro de Hebreos, él fue y es el sumo sacerdote. Y ya no se ofrecen sacrificios como en el Antiguo Testamento, porque él fue el sacrificio perfecto. A más de ser el sacerdote, es también el sacrificio, y nos enseña entonces después que ya él mostró su reino y su sacerdocio, estableció en la iglesia ese mismo ministerio de reyes y sacerdotes para todos nosotros. Cuando nosotros encontramos esta verdad, nosotros podemos saber, a manera de ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo sacerdotes establecidos, los levitas fueron sacerdotes, pero también estableció reyes. Entonces, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento existieron como un modelo para que ahora en la comunidad del Nuevo Pacto, que es la Iglesia cristiana, seamos nosotros reyes y sacerdotes. Y quiero mencionar un versículo muy interesante en
la carta que escribió el apóstol Pedro. Él dice en su carta, capítulo 2 y el versículo 9, dice que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros mostremos las maravillas del Evangelio y demos a conocer esa palabra del Señor. Dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Y ya vimos en Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces la iglesia es llamada a ejercer el reino espiritual donde Jesucristo es rey y nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero la iglesia no ha entendido esto y por eso no actuamos como tal. Y a veces se piensa que nosotros seremos reyes en el cielo, pero Dios dice que es ahora. Por eso, y con esto quiero cerrar, cuando dice el Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Note que no es en el cielo, es en la tierra, se debe hacer la voluntad como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Pero aquí, venga tu reino a la tierra para que se haga su voluntad. Y nosotros debemos, como reyes y sacerdotes, hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Espero que eso se pueda entender y quizá en otra oportunidad profundizar cuáles son las responsabilidades de los reyes y sacerdotes para Dios. Nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de otro asunto bien interesante para enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. Hasta nuestro próximo programa y muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.